Jesús. Pues tuvimos una vigilia hermosa donde nos gozamos en el Señor orando. Tuvimos distintos motivos de oración, que hay tantos por tener. Yo decía a mi esposa cuánto tiempo duraremos, y al final teníamos establecido un planning y se nos pasó el tiempo, puesto que hay tanto por lo que orar, hay tanto por lo que interceder, y la Iglesia tiene que tener esa comisión, ¿no?, intercedora por tantas cosas que hay, ¿no? Y esta mañana también hemos tenido un culto bonito de avivamiento. Hemos orado al Espíritu Santo, hemos orado por prestar atención, por no perder el tiempo, por aprovechar el momento, y hemos hecho un llamado y ha sido una bendición. Y bueno, esperamos que el Señor siga moviéndose. Señor, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu fidelidad. Tú eres fiel, Dios mío, tú eres justo, tú eres verdadero, Señor. Dios mío, tú nos provees, tú nos colmas, nos llenas, Dios mío, de tanto, Señor, de todo. Por eso podemos decir que hoy estamos agradecidos, estamos gozosos y queremos, Dios mío, seguir en tu presencia, Señor. No queremos apartarnos, queremos, Dios mío, conocerte más, aprender más de ti, Señor, aprender de tu enseñanza, Señor, que es tan necesaria para nuestra vida. Tú eres nuestra cabeza, es la cabeza de la Iglesia, Señor, y el corazón lleno de amor, Señor, y Señor, prepáranos, capacítanos para los tiempos que vienen, para estos tiempos difíciles que se avecinan, y que tu Iglesia tiene que ser útil para el mundo. Tu Iglesia tiene que ser necesaria, imprescindible para este mundo que va a clamar, que va a buscar, Señor, y que nosotros estemos preparados para ser utilizados, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unos días compartí en un devocional en casa, compartí sobre las leyes de Deuteronomio 25, versículo 13. Lo tengo en mi mente todavía, el de ser justo. Y justo en la vigilia compartimos sobre, oramos sobre la justicia, pero la justicia viene de Dios. Dios es justo y verdadero, dice, y nosotros también tenemos que ser justos. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Cualquiera que hace injusticia es abominación para Dios. Y compartía, ¿no?, y el Señor me hablaba, ¿no?, de las medidas de pesar. El efa era un recipiente, y es un recipiente mayormente de madera, donde se medía lo que era el grano, se medía lo que era el peso de lo que era el trigo, la cebada, de lo que la gente iba a comprar. Iban a comprar mayormente, y había una forma de medida. Ahora hay muchísimas formas de medir. El efa era lo que medía el grano, pesaba el gramo. El efa, el homer, el bato, el coro eran recipientes para el líquido, ánforas, vasijas, donde se llenaban de una manera y tenían que tener una capacidad, unas medidas exactas, las cuales la Biblia lo pone, y sobre esas medidas no se podía, añadir, porque se desbordaba. El Señor nos habla de que nuestra copa tiene que estar llena y tiene que estar rebosando, pero si echaban menos se veía, puesto que veías que no rebosaba y a mí me hablaba, ¿no?, de las maneras con que tenemos las formas de medir. A veces el hombre siempre va a ser injusto, la justicia es de Dios, y el hombre será justo cuando tenga el discernimiento, el Espíritu Santo, cuando tenga
tenga la justicia de Dios en su vida, ¿no? Siempre vamos a mirar más por nosotros, por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Siempre vamos a añadir más. Nuestra forma de medir hacia nosotros va a ser, yo siempre digo la medición del embudo, lo ancho para nosotros, la bendición, la provisión. El hombre es así, somos así, y lo estrecho pues para nuestros enemigos o para los alejados. Pero el Señor nos enseña a ser justos, ¿no? Nos enseña a buscar la justicia, a dar conforme conviene, a no dar con escasez. No nos dice que mintamos o ¿qué palabra puedo decir? Que hagamos fraude de lo que sea la medida que Dios pone. Dios nos pone una medida y esa medida está marcada por el Señor. No podemos decir que Dios fue escaso con nosotros, no podemos decir que Dios dio poco en nuestra vida, no podemos decir que Dios dio lo justo, sino Dios dio todo por nosotros, ¿no? Amén. No quiere decir que nosotros vayamos a dar todo, puesto que tendríamos que estar dispuestos a dar conforme a lo que Dios nos pida, pero el fraude de nosotros es a veces tener una distinta manera de medir, de ver las cosas, de enjuiciar. Somos muy jueces, enjuiciamos desde la manera donde estamos, desde el lugar donde estamos, pero habla la palabra de Dios de no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa pequeña. Hablaba a los hermanos en el devocional, yo me acuerdo en mi niñez que se medía todo con balanzas antiguas y me acuerdo de muchas veces mi madre no iba a ciertos lugares porque la balanza estaba trucada y sobre todo las fruterías, comprabas patatas o lo que fuese y estaba la balanza trucada, ponía un peso, pero no era ese peso, estaba trucado. Yo pienso que se sigue haciendo, cuando muchas veces vas a vender algo. Ahora se me viene a la mente esos compradores de oro, ¿no? Donde muchas veces vas a vender cualquier cosa y dices, será justo, será verdad. Y el mundo es así, el mundo es injusto. Pero tenemos un Dios justo, un Dios fiel, amén. Y por lo tanto el Señor nos enseña a que no tengamos distintas maneras de medir. Según las situaciones, según quien esté delante de nosotros, según las formas, somos muy buenos con nuestros amigos, nuestros familiares. A veces somos benévolos con nuestros familiares, incluso que no están en el Señor, pero el sentimiento, la carnalidad nos tira hacia ello. El Señor dice que, sobre todo, si amamos y tengamos amor, primeramente seamos con los de la familia de la fe que a veces ni los conocemos, ¿sí? Amén. Ni tendrás en tu casa efa grande ni efa pequeño en la casa donde muchos se hay. Tratamos a todos por igual. Yo tengo un hijo, pero conozco a muchos hermanos que tienen bastantes hijos y digo, ¿cómo se debe de repartir el amor, no? Y el amor es para con todos, no uno más y otros menos. No uno porque me ama más o me da más. Jesús ama a todos. Amén. Dice, pesa exacta y justa tendrás. Exacta y justa. ¿Y qué es lo exacto y qué es lo justo? Lo que tú piensas, lo que tú crees, según como tú lo veas. No. La pesa no la da Dios. La forma de medir no la tiene que dar el Señor. Incluso a veces en contra de nuestra propia voluntad. Con nuestro propio dolor natural o carnal, debemos de abrir nuestra mano, debemos de dar. No siendo nosotros juicios de que no se lo merece, de que es pecador, de que a mí no me ha dado y yo no le doy, de que ojo por ojo, diente por diente. Y pesa exacta y justa tendrás. Esa pesa justa tiene que ser la balanza de Cristo, del Señor. Amén. Y la balanza de Dios no es, vuelvo a repetirlo, no es escueta, no es limitada. Dios no mira con los ojos del hombre. Dios no mira como mira el hombre. Dios mira el corazón de las personas. Y a veces no mira la bondad de la persona, sino mira la necesidad de la persona. Y yo creo que tenemos que tener discernimiento, la iglesia, el pueblo. Primero de saber dar, con las manos abiertas, abundante, sin privaciones, con la pesa de Dios, con la justicia de Dios. Y después tenemos que mirar como mira Jesús, los corazones, ¿no? Los corazones necesitados, donde hay más necesidad. Yo he compartido siempre de que Dios es justo, como dice la palabra, es exacto.
Después Dios trata conforme a su voluntad a cada uno. No su voluntad, sino conforme también a la necesidad o la forma en que necesita cada persona. Somos tendientes a mirarnos unos a otros y a querer todos tener lo mismo o más. Pero a veces el Señor trata a cada uno conforme a Dios quiere. Y eso tenemos que verlo, ¿no? De que somos creación o medida de como vuelvo a decir, de efa o de bato, como queramos interpretarlo, donde la medida exacta y justa tiene que venir de Dios. Amén. Y los que estamos en el Señor, como dice la palabra, decía Pablo no decía que esto es injusto, no daba patadas al suelo, no se quejaba, sino él daba gracias a Dios y, como decía, ¿no? Esos lemas que siempre tenemos, en la escasez, en la abundancia, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Y yo creo que esa es la medida pesa exacta y justa que debemos de tener en nuestra vida. Nos sentimos vacíos muchas veces, a veces nos sentimos medio llenos. ¿Por qué? Porque vemos la medida de otro. A veces nos sentimos faltos, como yo últimamente comparto, ¿no? De esa insatisfacción que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestra vasija no está llena, porque vemos la vida de otros y nos hace compararnos. Y no nos damos cuenta de que Dios quiere llenar nuestra vida, de mirarnos a nosotros, de llenar nuestro recipiente, de calafatearlo para que no se pierda, porque tanta bendición nos da el Señor. Hay muchos batos, como he dicho, hay muchos efas, homer, medidas distintas que están rajadas, como el odre viejo, donde entra el vino nuevo y se raja. Dios no deja de mandar bendiciones, Dios no deja de llenar nuestra vida. El plan de Dios no es echar un poquito, sino de llenarnos hasta que nuestra copa, vuelvo a repetir, esté rebosando. Amén. Y después nos vaciamos para luego volver a ser llenos. ¿Cómo nos vaciamos? Nos vaciamos del todo. Estaba viendo las medidas que había en España y una era la fanega, ¿no? Que es una especie, pues, a lo que es el efa. Y cuando tú cogías la fanega o el éfar y lo vaciabas, no dejabas ni un grano, porque lo habías comprado, porque pedías que fuese la medida exacta. A veces cuando nosotros echamos que nos ha llenado el Señor, echamos como... Y el Señor dice que seamos canales de bendición. Lo que viene por una mano tenemos que soltarla por otra. Lo que viene en nuestra vida no es que no pueda quedar nada, sino hemos de dar todo lo que tenemos. Amén. En palabra, y cuando recibo palabra de Dios me gusta darla, sobre todo a mi esposa, a mi hijo, a los que tenga cerca de mí, porque me la da Dios para mí, pero también para lo más cercano a mí y al que pueda o quiera escucharme. Amén. Dice Efa, cabal y justa tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Habla de que aquel que guarda más o retiene más de lo que conviene va a pobreza, ¿no es así? Y también habla de que en la casa de Dios no ha visto persona mendigando ni pidiendo pan, sino que Dios provee, Dios da. Dios en su medida justa, exacta, Dios da. Amén. En Proverbios 16 tengo varios versículos sobre ello. En Proverbios 16, versículo 11, dice la palabra: peso y balanzas justas son de Dios. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Wow, yo ayer me ponía delante de Dios y decía: Señor, háblame, dame discernimiento para esta palabra. Peso y balanzas justas son de Dios. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Hablándonos de que el peso es la cantidad, ¿no? Es lo que ocupa. El peso es lo que nos ¿cómo puedo compartirlo? Lo que nos balanza las obras, ¿no? Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Pero las obras nos hacen que cojan su peso, ¿no es así? La pesa y la balanza que me hablaba el Señor son las medidas que nos llenan. Podemos buscar otros pesos, podemos buscar otras balanzas. El otro día yo compartía sobre el escudo de la ciencia, el escudo del dinero. Pueden ser balanzas. Trabajamos por el dinero,
Y a veces, como dice la palabra de Dios, creo que es en Habacuc, el dinero nos es poco, cae en saco roto, en un síntoma de que no nos llena, de que buscamos una balanza, un peso que nos justifique, que digas, es que es la medida que yo necesito. ¿Cuánto necesitamos para ser felices? Yo compartí el otro día. ¿Cuál es tu sueldo?, le decía a un hermano. Dime cuál es tu salario. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Yo antes le compartía aquí a una persona y decía, yo mi salario es pues, servir a Dios y no me falta de nada. Está establecido, organizado, no lo sé, como queramos decirlo. Pero ¿cuál es tu salario? ¿Cuál es tu pesa? Aquellos que confiamos en que nuestra pesa y la balanza es de Dios, estamos llenos. Amén. Y hoy las pesas y las balanzas cambian los pesos, cambian las medidas. El otro día fui a echar gasoil y creo que eché 70 euros y me echaron 20 litros. Antes echaba 70 euros y echaba 100 litros. En el mundo todo cambia. Y en el mundo nos damos cuenta de que hay aflicción, hay restricciones, de que el embudo se está restringiendo para poder llevarnos a, no lo sé, a la desesperación, a la ansiedad, al afanamiento, a nuestro enfriamiento de ya buscar desesperadamente en otros sitios. Pero aquellos que confiamos en el Señor tenemos que clamar a Dios. Tenemos que confiar en la pesa, en la balanza, en la provisión de Dios. Hoy he orado por los hermanos para que Dios les provea, de que Dios les dé el maná. El maná era una pesa y una balanza justa, no les faltaba de nada, estaban llenos con todo. Amén. Por lo tanto, vemos que los precios cambian. Hoy compartía en Isaías sobre venid y comprar sin dinero. A veces, ¿cuánto te puede valer un dinero? ¿Para qué te sirve el dinero? ¿Qué puedes comprar con el dinero? Dependes de la balanza, de lo que pese, de que suban los precios, de que no suban. Si nos ponemos a mirar, ayer miraba que dicen que en pocos días ha subido el kilo de tomate más de €1. Antiguamente el tomate estaba casi regalado. E igual el aceite, hace pocos años el aceite de oliva, a precio de oro, y nosotros no podíamos comprar aceite. El Señor no te quiere limitar a esas pesas, esas balanzas. El Señor quiere que no te falte nada en tu vida. No solamente la provisión natural, sino sobre todo la provisión espiritual. Amén. Yo esta mañana les compartí a los hermanos y les decía, a ver, si tuvierais dinero, ¿estaríais aquí o estaríais allí comprando en el supermercado de atrás? Y si fueras con el dinero, te darías cuenta que con mucho dinero compras poco. Pero el Señor no nos quiere traer ese peso en nuestra vida. Incluso de cuántas obras has hecho, incluso cuánto dinero traes, sino el Señor es el que trae su pesa, su balanza. Amén. Ese es el discernimiento que Dios me daba de este versículo, que ayer le pedía. Peso y balanza justas son de Dios. Cuando Dios pesa, Dios da. Si tú estás en los tiempos de Dios, no te puedes quejar. Es que es muy poco. Si tú te consideras que estás en las manos del Señor, porque tu mente, tu corazón, tu vida está en Cristo, da gracias por todo. Sabes estar contentado. Vivir en la abundancia, pero en tanta escasez que viene en nuestra vida, que es escasez del mundo, pero que Dios nos enseña. Dios habló en el desierto, Dios llevó a Pablo al desierto de Arabia para poder tratarlo, moldearlo, llenarlo, infundirlo de su llenura para que cuando él fuese al acometido que era el instrumento estuviera lleno del Señor. La pesa y la balanza era Cristo. Amén. Por lo tanto, a veces la falta que tenemos es porque nuestras pesas y nuestras balanzas no las equilibra el mundo, no las equilibra, qué sé yo, los sentimientos, no las equilibran las sensaciones de que estoy bien o estoy mal, de que soy egocéntrico o soy, no lo sé, o nuestra balanza es Cristo Jesús. Si hoy viene bien y si no viene también, como decía Job. Amén. En otro tiempo me alegraba, me gozaba, y ahora no me voy a gozar, no me voy a alegrar. Estoy en luto, estoy en silicio, pero me sigo confiando en el Señor. Dice, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. No hay nada, aquellos que estamos en el Señor, estamos en las manos de Dios, para todo, para lo natural y lo espiritual. A veces pensamos que de Dios es una cosa y del mundo es otra cosa. Como dice la palabra, no podemos servir a dos dioses, no podemos trabajar para dos. Trabajamos en el mundo, sabemos que necesitamos economía, pero sabemos que nuestra provisión principal viene de Dios. De que no tenemos que poner nuestro depósito en la balanza de Faraón, que es engañoso, es mentiroso, sino tenemos que poner nuestra balanza en la pesa de Cristo. Amén. En 1 Samuel, versículo 13,
capítulo 13, versículo 19, habla de cuando los filisteos cogieron fuerza sobre el pueblo de Dios y el pueblo había ungido a Saúl como rey, como cabeza. Y Dios en nuestra cabeza debe ser nuestro rey, un rey ungido, un rey justo, un rey que todo lo puede. Pero los filisteos en aquel tiempo cogieron fuerza y tenía amedrentado al pueblo. Más adelante después lo vuelve a amedrentar con la historia de Goliat, pero Dios es el que nos da la fuerza. Y en 1 Samuel capítulo 13, versículo 19 dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, la obra del enemigo. Ya esta mañana hablaba de que no hay nada por casualidad y que el enemigo sabe cómo tratarnos. ¿Y cómo trata al hombre para poder manejarlo? Pues apartándolo de Dios, apartándolo de que pueda tener la autoridad de Dios, la espada de doble filo, de poder tener las lanzas, de poder tener las armas, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, dice el Señor. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, todo lo podemos. Podemos vivir, como hemos dicho antes, en cualquier situación. Podemos vivir en muchas formas, pero Dios nos da la fortaleza. Pero vivimos tiempos donde el mundo se está enfriando, se está apartando de Dios. Las lanzas y las espadas no están en la vida. La armadura de Dios, menos todavía. Y entonces nos vemos muy vulnerables porque dependemos de lo que nos da el mundo. Dependemos de lo que nos da el mundo. Ahora vivimos tiempos donde pues están, bueno, a lo mejor me estoy yendo, pero de las solicitas pagas, ¿no? De la mínima vital, la no retributiva, la no sé qué, que al final lo que hacen es menguarte, en vez de darte cuenta de que Dios tiene algo precioso para ti, que no está basado en una limitación de dinero, que con eso te conforma, sino que Dios está por encima de todo ello, de que Dios quiere hacer contigo algo maravilloso, precioso, para el servicio de los demás, para darte para los demás, qué sé yo. Pero en aquellos tiempos dice que los filisteos se habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, y vemos el plan del enemigo en estos tiempos también, ¿no? De querer afligir al mundo, también afligir a la iglesia. Pero la iglesia no es que no sea vulnerable, sino no es, ¿cómo puedo decir? No cambia por el mundo, solamente se mueve a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Amén. Lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto en muchos sitios donde la iglesia ha sido una más. Establecimientos cerrados, la iglesia también cerrada. ¿Por qué? Si Dios está con nosotros. Si en tiempos de oscuridad tenemos que dar más luz, tenemos que darnos cuenta de que nuestra pesa, nuestra balanza es Cristo. Dice, por lo cual todos los de Israel tenían que defender a los filisteos. Que no dependamos de los filisteos, que dependamos de Dios. Que nuestro pago sea Cristo. Que nuestro pago no sea el mundo. Por lo cual todos los de Israel tenían que defender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. El precio era de un pin para las rejas de arado, para los azadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y para componer las aguijadas. Fíjate, no, subieron los precios. Yo estaba viendo lo que costaba un pin y dicen que eran como 8 gramos de plata. Eran 2/3 partes de ciclo y era como trabajar 2 días enteros para que te pudieran afilar lo que es la azada solamente, para poder trabajar, para poder sacar rendimiento. Y nos damos cuenta de que, como dice la palabra, no trabajamos mucho y cosechamos poco, cogemos poco. Nos damos cuenta de que el mundo está metiendo esa aflicción para que haya esa desesperación, vuelvo a compartirla. Entonces, si dependemos de los filisteos, estamos perdidos. Tenemos que depender de Dios, tenemos que confiar en Dios, tenemos que andar en la voluntad de Dios y sobre todo tener la fe suficiente de que no nos medrente el mundo, la bajada o la subida, sino que nuestra confianza, vuelvo a repetirlo, es Dios. Amén. El precio era de un pin para la reja y el arado. ¿Y cuánto necesitas para ser feliz? El otro día hablaba con un amigo, la semana pasada, un amigo del mundo, amigo, conocido. Tenemos algunas cosas en común, sobre todo cuestión de trabajo, y
Y yo le decía, ¿por qué no te casas? Y me decía, para casarse se necesitan muchas cosas. Antiguamente solamente se necesitaba estar enamorado, querer a una persona, que realmente vieras que es esa persona la que Dios ha puesto en tu vida, y venía el preámbulo del noviazgo y después venía el matrimonio. Ahora no, ahora se necesita tanto. Mejor es no casarse, mejor estar juntos, y si eso nos separamos. ¿Cuántos requisitos necesitamos para hacer felices ahora? ¿Cuántos requisitos necesitamos para que un padre y un hijo se puedan amar? ¿Qué necesitas darle a tu hijo para que tu hijo te ame? Solamente enséñale a Dios, muéstrale el camino del Señor y Él te amará y no te avergonzará. Por lo tanto, vemos que costaba mucho en aquellos tiempos para poder. Dice el versículo 22, así aconteció que en el día de la batalla, el versículo 21 dice, el precio del pin por las rejas y los arados y por las azones y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y para componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ningún pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Amén. No había espada, no había lanzas, no había tiempo para buscar a Dios, no había fe no había valentía para reconocer a Dios en medio de los caminos. Todo dependía de los filisteos, todo dependía a través de un suministro solamente. Había un suministro que era el que suministraba, cerraba o abría, y de ello dependía. Y yo vuelvo a repetirlo, aquellos que somos pueblo de Dios, tenemos que reconocer que dependemos de Dios. Amén. No dependemos de la suerte, solamente dependemos de la provisión, sobre todo espiritual, sobre nuestras vidas. Porque cuando llegue el día malo, estaremos fuertes, sabremos defendernos, sabremos vivir sin ello. El día que perdamos un trabajo, el día que perdamos la economía, el día que venga el tiempo de aflicción, ¿seguiremos dándole la gloria a Dios? ¿O lucharemos la buena batalla con las armas que Dios nos da? ¿O si no tenemos las armas de Dios, que era la lanza, que era la espada de doble filo, que era la palabra de Dios, ¿con qué pelearemos? El pueblo tenía derrota asegurada porque el enemigo había entrado en las casas, había comprado con dinero y eran vulnerables. Amén. Salvo Saúl y Jonatán, porque Saúl en aquellos tiempos estaba ungido. Saúl aún no había desobedecido, no había entrado en rebeldía, sino Saúl estaba ungido por el Señor. Si leí este capítulo, Jonatán salió, dice, con su escudero, lo habla de otra manera, pero salió con su escudero y pelearon la batalla. Dice que cayeron 20 enemigos filisteos y después cayeron más filisteos, y los filisteos entre ellos se dieron cuenta de que el pueblo de Dios tenía un rey, y que ese rey o ese personaje era Saúl, el cual ganó la batalla. Dice que entre los filisteos se mataron, en fin, la historia que a veces en nuestra mente no cabe, porque nosotros lo que nos cabe es 2 más 2 son 4, pero para Dios 2 más 2 no son 4. Lo que es para Dios es la fe, el milagro, las maravillas, los prodigios. Nosotros no podemos vivir por los números, solamente tenemos que vivir por el Señor. Amén. Hoy no voy a dar los diezmos, o este mes no doy los diezmos porque voy a meterme en comprar una lavadora, y después de la lavadora me voy a comprar un traje, y claro, no tengo para el Señor. Dalo primero tus diezmos para Dios. Da primero tus primicias para el Señor. Es que no tengo pues para ir a evangelizar. ¿Cómo voy a ir hoy a la campaña? ¿O cómo voy a ir a este sitio? ¿Cómo voy a ir a lo que tuvimos el viernes, a la vigilia, si no me da la vida? Es porque te ha limitado el enemigo, porque tu pesa y tu balanza es el mundo y no es Dios. Amén. Donde no hay cálculos, no hay números, no hay tiempos, no hay fechas, es confianza, es fe. Dice que estos Saúl y Jonatán, su hijo, que sí las tenían. Ellos sí tenían la espada y la lanza. Ellos no compraron con oro ni plata. Ellos recibieron la unción. Ellos fueron escogidos por el Espíritu Santo. Tú eres escogido por el Señor. No pierdas la primogenitura. No la vendas por un plato de legumbres, sino guárdala, reténla en tu corazón para que en su tiempo Dios sea tu respaldo. Amén. Y esa lanza y esa espada sí la tenían ellos. Y la historia habla de que Saúl y Jonatán tuvieron gran victoria, ¿no? Porque Dios estaba con ellos. La balanza era
Cristo en sus vidas. Amén. Y en Lucas 6:38, gloria a Jesús, dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma manera que medís, os volverán a medir. Amén. Una ley espiritual total, ¿no? Pero dad y se os dará, ¿no? La medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Qué medida, no? ¿Qué efa? ¿Qué bato? ¿Qué homer ponemos en nuestra vida a la hora de dar, de compartir? El otro día compartía, que lo he repetido varias veces, ¿no? El pueblo de Sodoma y Gomorra cayó en desgracia por la avaricia, por la falta de la misericordia, de la compasión, de poder dar, no por otra cosa más. Y vivimos tiempos de que, como las cosas están tan justas, las medidas están tan limitadas, no abrimos de par en par, confiando en el Señor, teniendo la fe de que somos la iglesia, de que nuestra provisión es Cristo, de que no somos nosotros, de que somos sus discípulos, de que todo lo que tenemos es de Dios, de lo que todo viene a nuestra vida es para Cristo, es para darlo a los demás, es para bendecir, no poner una medida nuestra, sino mi balanza y mi peso es Dios. ¿O cuál es? Dad y se os dará, medida buena, aleluya, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque la misma medida con la que medís, se os volverá a medir. Yo siempre comparto de la bendición que tenemos en el reparto de alimentos. No solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias de España, son no sé cuánto. Pero no dejamos de dar. Hoy no sé los pedidos que hemos dado, y el jueves, a los que están o vienen, son cientos de personas. Pero nos vaciamos. Ahí está Paula, están las hermanas que nos vaciamos por completo. Ahí está Ricardo, que es el que trae la provisión siempre. José María, que siempre la traen, trabajando a destajo para el servicio de Dios, trayendo alimentos. Se vacían. No nos limitamos. Pero es que para los 3 días siguientes se vuelve a llenar el granero. ¿Y cómo se llena? Pues no lo sé. ¿Cuánto cuesta? Pues no lo sé. ¿Tenemos dinero para comprarlo? Sí lo sé, no tenemos. Pero lo que sí sé es que no falta. Y con la medida con la que damos, se vuelve a llenar. De que no guardamos, no retenemos, sino que intentamos de que se vacíe todo. Y esa es la bendición de Dios. Por eso yo creo en este ministerio, que es un ministerio de Dios. Porque es un ministerio que está bajo la balanza y el peso de Dios. Con hombres, con personas que debemos de ser justos. De que debemos de ser justos. Yo el otro día le compartía, y no me quiero ir mucho, quiero acabar ya con un versículo, pero a veces la palabra de Dios hay que cerrar los ojos. Muchas veces miramos al de enfrente y decimos: y tú hablas de justicia. Yo no soy justo. Estoy hablando de la justicia de Dios. Yo soy un vocero de Dios. Amén. Pero sí intento ser justo. No tropecemos los unos con los otros. Aquel que era justo tenía una venda en sus ojos, sabiendo que esa balanza es la palabra de Dios. Amén. Básate en la palabra de Dios. Pon esa balanza en el Señor. Y el mundo te verá como un justo de Dios. El Evangelio de Juan, y con esto acabo, capítulo 1, gloria a Jesús. Por eso el Señor llama ecónomos, banqueros, mayordomos, que busquen la justicia de Dios, que sirvan al Maestro de una manera como el Maestro sirve, como una manera en que el Maestro da, porque es suyo. El otro día le llamaba la atención un hermano porque daba y daba de una forma descontrolada, y le decía: si fuera tuyo no lo darías así. Y aquello que es de Dios, a veces lo damos injustamente, guardamos para mí y damos para lo que vemos para otros. Da conforme da Dios, da conforme Dios te lo marque en tu corazón, en tu vida, y el mundo se va a sorprender. El mundo se sorprendía de los discípulos, de la manera con que actuaban. No lo entendían, no dejaban todo, lo vendían todo, lo compartían todo. Era locura para el mundo.
Y esa es la locura que este mundo no entiende ahora mismo, porque quizás hay mucha tibieza. Amén. En el Evangelio de Juan 1, 46, Felipe habla con Natanael y le dice que hemos hallado a aquel que escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve, ven y ve. Y ve la obra de Dios. El reino de Dios y su justicia se ha acercado a nosotros. El reino de Dios y su justicia se ha acercado a nuestra vida porque Jesús está con nosotros. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. ¿Cuándo decimos que hay engaño? Cuando hay mentira. Cuando decimos una cosa y hay otra. Cuando decimos que damos y no damos. Cuando decimos que hacemos mucho y hacemos poco. Realmente le dijo: ven y ve. Y por nuestras obras o por las obras se verán los buenos discípulos, ¿sí o no? Amén. ¿Quiénes son tus discípulos? ¿Quiénes son aquellos que tú hablas, que me han mandado a que me den de comer? Aquellos que me han mandado a que me den de abrigo, que me visiten, que me den palabra. Pues yo os digo que por sus frutos lo veréis. La iglesia tiene que estar llena de frutos. La iglesia tiene que ser un árbol, como dice la palabra, que dice que está plantado junto al río de Cristo, junto a las corrientes de agua, donde su hoja no cae, donde muchos vienen, donde hay alimento, fruto en todo tiempo. Pero nuestra provisión no es la iglesia, cuerpo de Cristo, nuestra provisión es Cristo, es el Señor. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender, de que esta iglesia no es de hombres, sino es una iglesia de Dios. Es una iglesia espiritual, no solamente estas cuatro paredes, sino la iglesia, como decía Pablo, que somos nosotros. Tú eres iglesia. La iglesia es donde van a llamar y donde te piden, donde piden cobijo, piden ayuda, donde tú tienes que dar, porque Jesús vino a dar. Amén. Por lo tanto, cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba y le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús vio a un israelita en el cual no había engaño, un israelita que estaba cansado de la religión, que le dijeron: mira, ven y vas a ver al Mesías. Dice: ya está bien, he visto tantos hipócritas, he visto tantos fariseos, he visto tanto mentiroso que hablan el nombre de Dios y al final me dijo: no, tú ven y ve realmente que está aquí el Hijo de Dios. Y cuando se acercó, Jesús le vio porque vio el corazón de Natanael y le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Amén. Que haya pureza, que haya honestidad. Yo ayer estaba intentando buscar la palabra de Dios y el Señor me hablaba de que quizás lo iba a haber sacado, pero el deterioro de la persona, del hombre, el hombre se va deteriorando, pero aquellos que están en el Señor se van renovando cada día. No en el lifting de nuestra cara y de nuestra imagen, no, renovando en el corazón, renovando en nuestro interior, en nuestro espíritu, en que cada día nos demos más cuenta de quiénes somos, qué ha hecho Dios con nosotros, para qué estamos aquí, para qué somos escogidos. Ese es el deterioro del hombre, que se vuelve egoísta, se vuelve egocéntrico, se vuelve rácano. Pero aquel que está en el Señor es una persona que realmente rejuvenece en ser honesto, como vuelvo a decir la palabra, verdadero, israelita, en el cual no hay engaño en él. Amén. Ponte de pie, vamos a orar, aleluya, y seamos buenos economos en la medida que podamos o que Dios nos dé. Ya vuelvo yo a caer, no en la medida en la que tú puedas dar, sino en la medida que Dios ponga en tu corazón. ¿Y qué medida es la que Dios pone en tu vida? ¿Qué medida? ¿Qué medida puedes poner en tu vida de agradecimiento, de dar? Pues hubo una mujer que rompió un vaso de alabastro a los pies de Jesús y los fariseos y los hipócritas la corrigieron. Mira tú de esta mujer, lo que cuesta esto y lo que vale, y lo echa a tus pies. Y Jesús les corrigió a ellos. Y
Y una de las cosas que le dijo fue de que tanto ama porque tanto le fue perdonado. El perdón es un pago. Antiguamente, para comprar a alguien de la esclavitud tenías que hacer un pago. Tenías que hacer un pago por esa persona, y el pago que ha hecho el Señor por nosotros, o que uno tiene que entender, es el pago de la muerte, del sacrificio. Por lo tanto, cuánto damos, cuánto lo expresamos, qué forma de medir tenemos. Yo estaba poniendo, se lo dije a Ale que me pusiera la forma de medir, y tenía aquí, no lo tengo, la forma de medir desde lo que es el efa hasta lo que es el homer, hasta lo que es el pequeño, creo que era un pin, o lo pequeño. Pero la cavidad que Dios te dé, que la vacíes entera, que el depósito que Dios ha creado en ti, el granero, el recipiente, pues ¿qué haces con él, no? Señor, gracias por tu mensaje, tu ejemplo, tu palabra, Señor, tu enseñanza. Señor, tú eres justo, verdadero, exacto. Señor, cuando tú das, nosotros no estamos llenos, nosotros nos saciamos de lo que tú nos das. En la abundancia, en la escasez también, damos gracias, porque en esos tiempos aprendemos a depender de ti, a saber que todo viene de ti, Jesús. Señor, por eso queremos, Dios mío, que nos des esa justicia en nuestra vida, Señor. Que aprendamos a saber dar, Dios mío. Que aprendamos, Señor, a saber, Dios mío, ser ministros, saber administrar, Dios mío, tus talentos, tus dones, lo que nos venga a nuestra vida de ti. Señor, los que estamos en ti reconocemos que todo viene por ti, a través de ti, el 100%. Por lo tanto, Señor, enséñanos a saber dar, a saber tener un peso y una balanza también en nuestra vida, que seas tú solamente, Jesús, y que no nos confiemos en el mundo engañoso, traicionero, mentira. Señor, y que seamos una iglesia bondadosa, una iglesia honesta, una iglesia que pueda dar frutos espirituales, que no se compran ni con oro ni con plata, sino solamente por fidelidad, por amor, por santidad, por estar cerca de ti, porque tú eres nuestro suministro, tú eres la provisión, y la provisión solamente viene de ti, Señor. Que la balanza en nuestra vida seas tú, Jesús, que podamos depender solamente de ti, que el mundo sea un añadido, que el mundo sea un adjunto a nosotros, pero no nos influye. Gracias, en el nombre de Jesús, amén.